apoyan esta cuarta jornada holística las siguientes empresas. Moca Roticería, comidas caseras. Para realizar tu pedido, comunícate al 3329 4209 92 o 330404. Su dirección, Botaro 1060, San Pedro, Buenos Aires. Instagram, Moca Roticería. Facebook, Moca Aromas y Sabores. Carnicería Corti. Desde 1952, ofreciendo lo mejor en carnes a buen precio. Esquina Rivadavia y Obligado. WhatsApp 33 29 39 14 55. A todos ellos, muchas gracias. Margarita Rinaldi. Ella es consteladora sistémica, familiares y organizacionales, facilitadora de paternidad positiva, certificada en terapias complementarias basada en neurociencia y técnicas de respiración. Hablará sobre constelaciones sistémicas y paternidad positiva teórico-vivencial. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar. Bueno, en realidad hoy yo voy a hacer, un poco para cambiar, una presentación de constelaciones familiares, paternidad positiva, y dentro de la paternidad positiva, una cosa que la generadora de paternidad positiva hizo, que es la terapia de los abrazos. Todo esto yo lo armé con una mirada justamente pensándola en hacerlo vivencial. Entonces vamos a arrancar en muchos momentos de este encuentro, contrariamente a otros que tuvimos, con situaciones de vivencia y de hacer cosas para registrarnos qué nos pasa. Esto nos va a abrir un capítulo interesante a cada uno de nosotros porque nos va a decir, ah, mira, esto tendría que ir trabajando esto, pero no va a ser solamente del plano de la cabeza, va a ser del plano del corazón. Entonces, un poco este encuentro es así, vivencial y teórico, ¿sí? Bueno, yo ahí en la placa agregué algunas cosas, digamos, de mi recorrido, que me parecen interesantes, que ustedes las sepan, con respecto a la neurociencia, que hoy se está hablando tanto. Entonces yo voy a hacer un primer ejercicio con ustedes. Ustedes lo van a tener que hacer solo y registrarse, ¿no? Si yo hoy les tuviera que decir a cada uno de ustedes, si yo los tuviera enfrente a cada uno de ustedes en presencialidad y les dijera, ¿cómo estás? Pero la consigna es que no se puede decir ni bien ni mal. Solamente búsquense una palabra, si quieren cierren un segundo los ojos, chequense cómo están y díganse una palabra que ahora los defina. ¿De acuerdo? Pero un segundo, vayan adentro, si quieren respirar un ratito por la nariz y sueltan por la nariz. Siéntanse adentro. Bueno, y ahí tengo la palabra. ¿La tienen todos? Levanten el dedito. Bueno, entonces yo ahora les voy a dar un ejercicio o un movimiento de neurociencia. Si ustedes lo quieren hacer, bien a todos los que dicen la tengo, la tengo, la tengo. Quédensela ahí, ese registro, quédenselo ahí. Porque justamente lo que nosotros venimos a hacer en un trabajo de este tipo es salirnos un poco de la cabeza y poder ir al resto del cuerpo. Y yo les voy a mostrar en algunos aspectos donde no estamos completos cuando solamente pensamos, que no estoy en contra de la cabeza, pero en algunos momentos solamente pensar me enrieda completamente y me deja solamente en una parte del todo. En cambio, estoy completa o estoy completo cuando tengo la cabeza unida al cuerpo. Bueno, entonces el primer ejercicio que yo les voy a pedir que hagamos va a ser 3 respiraciones. Entonces yo voy a contar 1, 2, 3, 4. Les voy a pedir que retengan, voy a contar 1, 2, 3, y les voy a pedir que soplen por la nariz de cañón. Soplar por la boca, perdón, de cañón sería así. ¿De acuerdo? Bien, entonces todo el mundo
por favor, apoye los pies en el piso, en conciencia, mueve si quiere los deditos, une los omóplatos. Si antes necesitan levantar o bajar los hombros, lo hacen, unan omóplatos. Pongan el mentón en dirección del corazón, cierran los ojos y primero vamos a quedarnos ahí respirando 4-4. Tomo por la nariz, 1, 2, 3, 4 y suelto por la nariz. 1, 2, 3, 4. Voy a tomar de nuevo 1, 2, 3, 4 y voy a soltar por la nariz 1, 2, 3, 4. Última vez, 1, 2, 3, 4 y suelto por la nariz 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer 4, 3 y soplo de cañón. Tomo aire, 1, 2, 3, 4. Voy a retener 1, 2, 3 y soplo de cañón con fuerza. 1, tomo aire, 2, 3, 4. Retengo 1, 2, 3 y soplo de cañón. Última vez, voy a tomar aire, 1, 2, 3, 4. Voy a retener, 1, 2, 3 y voy a soltar de cañón. Perfecto. Me voy a parar un ratito. Dejo las piernas separadas, el ancho de caderas y me quedo ahí. 1 omóplatos, mentón en dirección del corazón. Me quedo adentro, en casa, tomando aire. Tomo aire en 1, en 2, en 3 y en 4. Y voy a soltar en 1, en 2, en 3 y en 4. Voy a volver a tomar 1, 2, 3, 4. Y voy a soltar en 1, 2, 3, 4. Ahora voy a poner todo el peso en mi pie derecho y la pierna derecha. Y el otro pie solamente con el dedo gordito hago de apoyo, hago de pivote. Entonces me voy a sentir como el pie derecho está sosteniendo la pierna, está sosteniendo el brazo, que cuelga quizás el hombro. Y me percibo como está tan pesado ese pie, ese lado derecho. Me lo percibo, ¿sí? Ahora me paso al otro lado. Y entonces voy a dejar que el pie izquierdo sostenga, la pierna izquierda sostenga, el otro dedo del dedo gordito del pie derecho va a apoyar solamente, me hace de pivote. Yo voy a sentir que el brazo cuelga, el hombro cuelga. Y me percibo ahí. Me percibo en el cuerpo. Perfecto. Y me quedo ahí. Entonces ahora me vuelvo con los ojos cerrados, a quedar en el medio, y les voy a pedir 2 o 3 respiraciones más así. Tomo aire, 1, 2, 3, 4. Retengo, 1, 2, 3, 4. Y voy a soltar por la nariz, 1, 2, 3, 4. Y retengo otra vez, 1, 2, 3, 4. Otra vez y la última, tomo aire por la nariz, 1, 2, 3, 4. Voy a retener, 1, 2, 3, 4. Y voy a soltar el aire, 1, 2, 3, 4. Y por última vez retengo, 1, 2, 3, 4. Muy bien, tomo una inspiración enorme por la nariz, abro los ojos y voy a hacer este movimiento. Me voy a acompañar así, voy a dejar sueltos los brazos y los hombros y la columna vertebral se va a mover y vamos a sentir que algo nos pasa cuando movemos así. Muy bien, nos vamos quedando quietos, quietitos, quietitos. Y ahora nos podemos sentar. Y la pregunta va a ser ahora si algo cambió desde
desde la primera palabra a esta otra palabra que les voy a pedir que cierren un segundo los ojos y se perciban como están. Y ahora abrimos los ojos y la palabra, digamos, lo que quisieras que ustedes me cuenten moviendo el dedo para arriba, si algo cambió. Y si algo no cambió, me lo ponen para abajo y ya entendimos. Pero por ahí, Patri, me podés decir si la mayor parte de las personas movió el dedo para arriba. Sí, la mayor parte de las personas movió el dedo para arriba. Cuando hicimos este mínimo ejercicio, algo nos pasó a todos, me incluyo. O sea, empezamos a habitarnos el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen. Si hay alguna persona que no lo pudo hacer, o sea, que quedó con no es el caso de Richard, pero que quedó así como con el dedo para abajo diciendo no me cambió nada, quizás esa persona tendría en este momento, no quiere decir que siempre sea así, en este momento trabajar más, estar en el cuerpo, quizás menos pensamiento, más trabajar en el cuerpo, ¿de acuerdo? Pero eso se los dejo con puntos suspensivos y a trabajar. Entonces yo ahora quisiera que cierren todos los ojos. Vamos a hacer al revés. Esta parte va a ser vivencial y después explico un poco. Y voy a dar algunos ejemplos, como les había prometido. Acomoden de nuevo los pies, como digo yo siempre, en conciencia, decir, bueno, estoy acá, aquí, ahora. Estiro la columna vertebral, si necesito, subo y bajo hombros. Uno, los omóplatos, cierro los ojos. Los voy a dejar que se queden ahí tomando aire por la nariz, soltando por la nariz. Insisto que sea por la nariz, porque justamente cuando lo puedo hacer por la nariz, entro en un estado de atención y, digamos, el cerebro se empieza a adaptar a lo que estoy haciendo. Entonces, la cuestión sería que con los ojos cerrados se queden ahí quietos y empiecen a sentir que a un par de metros hay un grupo de personas. Entonces ustedes se van acercando a ese grupo de personas y se van dando cuenta que ese grupo de personas tiene que ver con la familia de cada uno. Y quizás empiezan a darse cuenta que hay algunas sombras que son borrosas, que no están muy claras. Pero a la medida que se van acercando, se dan cuenta que también ahí están los padres, están quizás hermanos, tíos, y se ponen entre ellos y empiezan a darse cuenta que en ese círculo hay mucha gente, y vuelvo a repetir, algunos se los ve borrosos, y empiezan a mirar cada uno de ustedes a la derecha, a la izquierda. Entonces decidimos mirar con amor. Esta es nuestra familia. Esta es nuestra familia. Y en la medida que elijo empezar a mirar, que elijo empezar a observar desde el corazón, puedo decir, los veo internamente. También puedo decir, los respeto internamente, ¿sí? Y en la medida que voy diciendo esas palabras, quizás algunos de ustedes empiezan a ver algunas figuras más nítidas. Y quizás le podamos decir a algunos de ellos, te amo. Quizás sea, yo te veo, yo te respeto, yo te amo. Voy dando las opciones y vamos eligiendo. Pero hay una cuestión que yo sí puedo pedir. Por favor, mírame con amor. Entonces, cuando yo me conecto con esta energía y siento esta conexión con cada uno de mis familiares, empiezo a sentir como una vibración. Algo se expande en el pecho. Esa energía es una energía de amor. Entonces me imagino que me tomo con un ratito de las manos y empiezo a ver a todos nuevamente, a cada uno de ellos, y les voy diciendo, como conté antes, te veo, te respeto, te amo,
Y me voy a quedar ahí todavía un ratito más, imaginándome ese grupo de personas que forman parte de mi familia y que quizás algunas las empiezo a ver más nítidas o algunas empiezo a sentir que están más cerca de mi corazón. Entonces me voy dando cuenta que este amor que está en este grupo amplía y sana. Y me quedo ahí porque me siento que formo parte, estén o no estén algunos de ellos, vivan lejos o no. Yo formo parte. Yo soy una de ustedes, yo soy uno de ustedes. Y ahí tomo la decisión de ir soltando la mano, las manos, y dar una última mirada. Y me voy girando y me doy cuenta que mientras yo me giro, muchos también se vuelven a girar. Y yo empiezo a caminar. Voy por mi camino, voy por mi destino, voy por lo que la vida a mí me va trayendo o me va pidiendo. A veces difícil, a veces complicado, otras veces hermoso, desafiante. Y también me doy cuenta que cada uno de los que forman parte de esta familia tiene un destino. Entonces yo me puedo decir a mí misma sí, a mí mismo sí, y también puedo decir sí al destino de cada uno. Bien. Quédense respirando 2 o 3 segunditos más. Vamos a hacer una inspiración de 4, retengo en 3 y soplo en cañón y ya vamos a abrir los ojos. Tomo aire, 1, 2, 3, 4. Voy a retener, 1, 2, 3. Y voy a soltar de cañón. Y cuando sienten que es el momento, vamos abriendo los ojos. Bueno, ¿todo el mundo está así? ¿Estamos bien? ¿Continuamos? Bien. Esta vez traje al revés. Traje un ejemplo de una situación que sucedió en una constelación, ¿sí? Sucede que una maestra de un grados chicos, por una situación de vida, empieza a tener... Esto sucedió en una constelación. Yo les doy el marco y después les explico algunas cosas más teóricas. Esta maestra empezó a tener problemas con el auto, entonces algunos días se le rompía la batería, otros días los cables, otro día le rompían el vidrio de la puerta, sacaban el equipo de música. Entonces esta situación que venía como increyendo, trajo, imagínense, en una escuela donde hay nenes chiquititos y donde los papás llegan y la maestra no está, y la maestra no está, el personal directivo estaba también tensionado. Entonces, otra maestra charla con ella, que le vamos a decir la maestra esta de este caso, se llama María. Bueno, charla con María y le dice, escúchame, cuando a mí me pasaron cosas difíciles, yo fui una constelación. Entonces María se ríe primero de todo porque dice, ¿constelar qué cosa? Porque hay algo que tenés vos con el auto, le dice la maestra esta que había ido a una constelación. Y entonces, bueno, habían pasado ya muchas semanas, la tensión en la escuela era mucha, ella se sentía muy mal y además llegaba nerviosa a la escuela y se sentía muy juzgada. Imagínense, toda la gente tenía algo para decir de esta maestra porque no estaba cumpliendo y se desbarataba todo. Bueno, finalmente decide ir a una constelación. La consteladora le busca una representante para ella y busca una representante para el auto. Lo que se pudo ver en la constelación era, porque la facilitadora pregunta, ¿qué le había pasado? O sea, y ella relata simplemente que otro auto que había tenido a ella, se lo habían robado. Con ese auto que le habían robado, lo que sucedió es que salieron a robar y en el robo mataron a una persona por la calle. Entonces, uno a nivel mental puede decir, bueno, no, acá, bueno, no tuvo la culpa María, si ella tenía ese auto y se lo robaron, pero había algo de ella, de su alma, que había quedado ahí. Entonces, en la facilitación de la constelación, lo que ocurrió es que ella pudo despedir aquella situación,
despedir a aquella persona que había muerto, soltar justamente esa fidelidad de sentirse, soy la responsable y no era la responsable, era casualidad. Cuando eso se pudo organizar, yo no puedo desarrollar toda la constelación porque si no la pondríamos en el plano de la cabeza, pero cuando ella pudo trabajar todo eso en esa constelación, ella desbloqueó una problemática invisible que le estaba dando vuelta y que le dificultaba mucho. Bueno, se acomodó eso y ella poco a poco empezó a, desaparecieron un poco los problemas con el auto, ya no tuvo más problema para ir a la escuela y todo volvió a la normalidad. Entonces la pregunta que yo me hago, que les hago, y que la dejamos ahí como quizás al final del encuentro podemos hablar de esto, es ¿qué me pasa con estas cosas? ¿Qué me pasa? Que somos seres completos. Entonces, en un nivel en la cabeza, ella no tenía la culpa, más vale que no, de lo que le estaba ocurriendo. Pero había otro nivel en el alma que estaba pidiendo desbloquear, ordenar. Entonces lo que me pasa a mí cuando yo puedo salir de ese lugar, siento primero mucho alivio y mucho descanso y que estoy en mi lugar y que estoy con fuerza, ¿sí? Entonces, bueno, me preguntan a veces si yo fui a una constelación y no pasó nada. Yo digo siempre que cuando uno va a una constelación siempre pasan cosas. A veces se abre un proceso que se resuelve rápidamente, como este caso de María, que pasado este tiempo se ordenó la situación y ella pudo acomodar toda la cuestión con los alumnos, con ella, con la escuela y con el auto, no pasó más nada. Pero a veces uno entra en proceso. Entonces acá hay dos preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Qué proceso quiero hacer? ¿Inconsciente que me vayan pasando un montón de cosas y yo digo, ay, soy la pobre del barrio? O soy la mala de la película que me pasan todas a mí? O digo, bueno, a ver, esto que me está pasando, ¿para qué me viene? Y preguntármelo todo el tiempo, ¿para qué me viene? A veces es difícil contestar esas preguntas. Lo que les puedo asegurar es que cuando más tomo conciencia de esas cosas, más en la vida estoy. ¿Sí? O sea, no pasan las cosas porque pasan. Hay razones para que pasen ciertas cosas. Entonces, no son razones mentales, son razones o porque a veces estoy siguiendo un excluido, otras veces porque no me puedo permitir, por ejemplo, tener pareja. Si mi mamá y mi papá se volaban los platos, ¿yo voy a tener pareja? No, sí puedo tener pareja. Puedo tener la mía, entonces, pero me tengo que correr de esos lugares. Más o menos acá lo dejo como abierto el tema de las constelaciones porque yo ahora lo vuelvo a unir con el tema de paternidad positiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿todo el mundo quiere hacer un ejercicio vivencial sobre este tema? Vamos a hacer lo siguiente. Yo lo explico, después lo hacemos. Yo voy a trabajar conmigo y enfrente mío, en este caso, puedo poner a un hijo, a un nieto o a un sobrino. Y si no tengo ninguno de estos tres, a una persona donde yo siento que por alguna razón estoy acompañando porque soy la grande o porque a veces uno puede ser un vecino, ¿no? Yo soy la vecina de un nenito chiquitito que no tiene familia y bueno, y estoy haciendo de tía del corazón, ¿de acuerdo? O sea que yo creo que todo el mundo puede hacerlo esto porque son muchas las alternativas para poder lograrlo, ¿sí? Bueno, acuérdense que no es necesario mirar más la pantalla. En este ejercicio, en este movimiento que vamos a hacer, lo que yo trabajo es el movimiento y no es necesario que me miren a mí, pero sí que me sigan, ¿de acuerdo? En este caso vamos a trabajar con, digamos, con personas de 18 para abajo. El que no tiene ningún sobrino o nieto o así de 18 para abajo, lo puede hacer con una pareja o con una expareja, ¿de acuerdo? Le va a dar una información. Porque después con el tema siguiente se va a enlazar. Nos paramos, como dije, no me miran. Vamos a unir los omóplatos, vamos a levantar los hombros y bajamos. Otra vez levantamos hombros y bajamos, unimos omóplatos. Ahora sí, cerramos los ojos. Abrimos los ojos y a la altura de nuestros ojos, ahí vamos a tener que enfocar si es más pequeño o más grande, nos encontramos con los ojos, puede ser de nuestro nieto, de nuestro sobrino, de nuestro hijo. Y tómense un segundo y en una palabra, a ver qué les pasa cuando lo miran. Denle lugar a lo que les pasa.
Obsérvense si lo miran con interés, obsérvense si lo miran con amor, obsérvense si están enojadas o enojados, si desaprueban. Bien, y ahora, un segundito más, van a girarse y se ponen de espalda con la persona que estaban trabajando y se van a encontrar enfrente de ustedes con los ojos de mamá y papá. O sea, yo quedé de espalda a la persona con la cual estaba trabajando, con mi nieto, con mi sobrino o con mi hijo. Y me encuentro a la altura de mis ojos con mi mamá y mi papá. Estén vivos o no, no importa. Y me pongo la mano en el pecho a ver qué me pasa. Conecto ahí. Y voy a mirar ahí como miro. A lo mejor miro con ingratitud, a lo mejor estoy mirando con enojo, a lo mejor no quiero estar ahí, a lo mejor tengo alguna frase en especial, pero quédense ahí, observen. Vamos a tomar una actitud de adulto y vamos a mirarlos a mamá y a papá, estén vivos o no, y quizás vamos a bajar la cabeza en el sentido de agradecimiento, primero de todo por la vida. Y vean qué les pasa cuando bajan la cabeza y aflojan y se aflojan en este agradecimiento. Sientan la vibración, sientan la paz, sientan eso que les pasa. Y si hay alguno de ustedes que está con alguna dificultad ahí, con este tema, que sabe que lo tiene que seguir trabajando o que lo está trabajando, también asienta esta situación. Quizás sea de a poco, a mi tiempo, pero lo importante es que vean, se sientan en el cuerpo como, ¿qué les pasa cuando pueden conectar con el agradecimiento? El agradecimiento a la vida de estos que les han dado mamá y papá. Bien, con esa información se giran y miran al nieto, al sobrino, al hijo, al sobrino del corazón. Y les pregunto si pueden chequear que algo les cambió. Hay otra información en el cuerpo. Y les pregunto si podrían decirle a este pequeño, y esto es para los casos de los pequeños, no para el caso de la pareja, ¿eh? Para el caso de la pareja lo vamos a decir al final. A ver si le pueden decir a este pequeño o a esta pequeña, la grande soy yo. Yo te veo. Yo me ocupo, y ahí vemos si es la mamá, si es la abuela, o si es el tío o la tía. Yo me ocupo como, y ahí le contestan cada uno. Y quédense con esa información en el cuerpo. Algo pasó, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos sentamos de nuevo. Y si quieren 2 o 3 compartir algo, lo quieren escribir así, Patri lo puede leer, y yo mientras tanto sigo con el tema. Lo más importante es que se hayan chequeado qué les pasa en el cuerpo cuando pueden tomar a mamá y papá en el corazón. Algo cambia, ¿sí? Bueno,
Entonces ahora les empiezo a contar sobre paternidad positiva, que digamos, la ideadora de la paternidad positiva fue una mujer de origen checo, digamos, cuando existía Checoslovaquia, ahora es Eslovenia, que, bueno, se fue a vivir a Alemania y trabajó también con Bert Hellinger y fue docente de la escuela de Bert Hellinger. Entonces ella trabajaba, digamos, está vinculada, estaba vinculada a la vida de Bert Hellinger y a la escuela misma, y entonces ella propuso el tema de paternidad positiva y después les voy a contar algo con respecto a la terapia del abrazo, que va a ser chiquitito, pero se los voy a contar. Bueno, ella dice, digamos, en relación, ¿qué me pasa a mí cuando soy la grande? ¿Qué me pasa a mí cuando yo, o sea, actúo como papá o mamá, o en algún caso puede ser el tío o el nieto? La actuación es desde el amor incondicional. Entender desde el corazón que si el chico se porta mal o si el chico no está en los cánones de lo que a mí me gustaría que hiciera, yo no lo puedo rechazar, porque ese rechazo es una vibración. En cambio, si yo puedo mirarlo con amor, ese chico va, en la construcción de ese chico, va a llenarse de seguridad, de calidez, de cariño, etc. Pero eso, y ella lo decía siempre, está vinculado a cómo yo miré o miro a mi mamá y a mi papá. Y esto es cómo lo miro hoy, y aunque sea que mi mamá y mi papá no viven, cómo lo miré ayer, cómo lo fui mirando. Porque para el cerebro, y ahí me apoyo en neurociencia, no existe el ayer, el hoy y el mañana, es todo lo mismo. O sea que como yo miro hoy a mi mamá y a mi papá, aunque no estén, es como hoy los sigo mirando y aportando yo. Cuando yo decido hacer algún cambio interno con respecto a mi mamá y a mi papá, empiezo a mirar a los que vienen después de otra manera, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué me pasa a mí mayor cuando tengo que estar con un pequeño? Y hay que poner límites, porque los límites son motivos de amor, ¿sí? Pero ¿cómo los pongo? Con ternura, claro, con ternura y justamente trabajando esta cosa de, bueno, a ver, el diálogo, el tema de la disponibilidad, el tema que los padres tienen que estar activos en su rol, no tanto de llenarlos o los tíos o los abuelos, de llenarlos de regalos, sino sentir que el papá, la mamá está disponible y sentir que hay acuerdo en la familia y que ese acuerdo a mi hijo me da una seguridad, me da una tranquilidad. Y otra cosa que es muy, muy importante cuando los chicos son chicos, y esto después lo voy a marcar, voy a hacer algún comentario en la terapia del abrazo, es el contacto físico. Es muy importante el contacto físico. Entonces ahí hay otro tema. ¿Qué me pasa a mí si mi mamá y mi papá no tuvieron contacto físico? Bueno, ahí está el desafío. O sea, sabemos que como grandes necesitamos tener un contacto físico. Entonces, ¿yo cómo hago? ¿Cómo tengo un contacto físico con mi sobrino, con mi nieto, mi hijo, si yo no lo sé? Bueno, ahí está la parte del adulto que tenemos que trabajar cada uno de nosotros en cómo me doy cariño, cómo me doy ternura, cómo me acompaño yo para estar más completa, más completo. Porque si no, estas faltas que me pasaron a mí en la niñez, las reduplico. Y o sea, lo que hago es una cadena de repetición. Bien, una de las cosas importantes es la educación no en el miedo. Y entonces yo digo, bueno, pero tengo que decirle que sí a todo lo que el nene quiere, todo lo que la persona acepte, todo lo que el nene propone. Tengo que decir, no, o sea, tenemos que ir eligiendo, porque yo tengo que decir, la adulta, el adulto soy yo elijo lo mejor para vos y voy acompañando, pero no desde el sarcasmo, desde el miedo, porque además los chicos más chiquititos no entienden chistes, entonces es como que quieren cosas concretas. Y justamente, y de corazón a corazón, ustedes ven los nenitos chiquititos, lo que son, cuando de 6 para abajo, y justamente lo que se percibe es como un amor profundo y un amor que puede, digamos, ilimitado, eso es sorprendente, ¿no? Entonces, otra de las cosas que ella plantea, que es muy interesante, es justamente todo el tiempo trabajar en el vínculo, no dañarlo. Y si yo lo daño, por ejemplo, no sé, esto nos pasó a todos los que fuimos padres le habremos dado un grito al pibe, o le habremos dado, como dicen, un chirlo. Bueno,
si yo me equivoqué, tengo que decir, bueno, sí, está bien, me equivoqué, no le voy a pedir perdón al chico, sino, che, ¿sabes? Según las edades, ¿no? Porque a veces uno tiene que sostener el error y decir, bueno, no lo voy a hacer más, me lo digo a mí misma y sé que justamente no lo voy a repetir. Pero a veces de decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué. No te pido perdón, ¿sabes qué? Me equivoqué, tomé conciencia, porque si yo le digo a mi hijo, perdóname, me desordeno, porque lo pongo como un Dios, y yo también soy un Dios, pero yo puedo decir, tenemos todos la conciencia que somos todos pequeños dioses, entonces la idea sería, ¿sabés qué? Lo siento, ¿sabés qué? No me di cuenta, no lo pensé. Tomar eso. Entonces eso se repite, se informa en familia, eso se comparte, eso hace base en la familia. Estamos en el adulto, pero en gerundio, porque no en el viviendo, en el haciendo, en el aprendiendo, en el conociendo. ¿Por qué esto? Porque todo el tiempo la vida nos está pidiendo que vayamos despidiendo el pasado, que vayamos dejando aquello que fue. ¿Para qué? Para estar con más fuerza y hacer contacto con lo nuevo. Cuando aparece algo nuevo, en general, a mí me asusta. Entonces yo digo, bueno, repito esto que ya sé cómo es o me pongo en lo nuevo. Y no, me pongo en lo nuevo. Y me pide despedir cada vez más el pasado. Y me pide también muchas veces dejar creencias. Dejar creencias, bueno, ¿por qué ejemplo? Porque el matrimonio es así porque me lo enseñó mi abuela, mi tía, etcétera. Y digo, bueno, pero ahora yo quiero otra cosa para mí. Y a lo mejor, cuando yo quiero otra cosa, tengo que dejar algunos aspectos que fueron dados o expresados o compartidos de una manera que ya esa manera no es para mí. Si yo puedo decir, ay, gracias por esto que me dieron, ahora con esta fuerza que ustedes me transmitieron lo voy a hacer a mi modo, seguramente me va a ir bien. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es esto? Estamos todo el tiempo despidiendo el pasado, estamos todo el tiempo dejando a excluidos o mirando a excluidos o gente que hizo, a veces no son ni gente muy antigua de nuestro clan, a veces son cosas muy claras y muy simples que nos pasan. Por ejemplo, la semana pasada yo decidí hacer una constelación para mí, ¿no? Para un tema de familia. Y yo me di cuenta que ahí había una fidelidad tan grande a mi mamá, a cómo lo había hecho mi mamá, que realmente en un momento dije, wow, estamos todo el tiempo diciendo, bueno, mamá, esto lo hiciste vos así, yo lo voy a hacer de otra manera. Y cuando digo de otra manera, seguramente lo voy a hacer, en algún aspecto uno a veces tiene culpa. ¿Cómo voy a hacer yo hacerlo diferente? Bueno, pero eso se llama ponerlo en conciencia. Por eso, cuando entramos en una constelación por un tiempo, estamos en proceso. Y bueno, bienvenido sea, así estamos más en la vida, más en el aquí, en el ahora, porque justamente una otra de las cosas, y ahí vuelvo, el adulto está en el aquí, en el ahora. Entonces, yo como adulto hay ciertas cosas que tengo que no hacer. Por ejemplo, si yo digo, para mí la verdad es una cosa muy importante, yo digamos, con mis amigos o con la gente que yo quiero, voy a ser real o veraz o voy a tratar de ser coherente. Bueno, la vida me va a poner siempre en situaciones donde yo diga, bueno, ¿era eso lo que querías? Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Yo les voy a contar una cosa como consteladora que pasa. A veces yo veo o siento en el campo que hay una cuestión ahí que tiene que ver con abortos. Lo pongo en el trabajo, lo pongo en el trabajo siempre y cuando esto que se planteó como pregunta original ponga a la persona en la vida, porque de eso se trata. Las constelaciones lo que hacen es ponernos en la vida, en el aquí, en el ahora. Ahora bien, ¿qué pasa con las constelaciones? ¿Qué pasa con los abortos? Bien, en todas las familias hubo abortos y muchas veces las mujeres tenemos muchas veces abortos naturales sin saberlo. Entonces, hay como dos niveles. Hay un nivel moral sobre el aborto y hay un nivel del alma sobre el aborto. En general, eh, a mí me ha pasado que muchas veces madres, porque no sé, porque les pareció que estaba bien decirle, le han dicho a sus hijos, chicos, que habían abortado. Eso no es bueno para un hijo. No es bueno para un hijo, ¿por qué? Porque es un tema de los grandes, pero no de un grande, de dos grandes, de la madre y el padre. Es lo mismo que
las infidelidades es lo mismo que haber tenido parejas anteriores. No le incumbe a los hijos. Y es hasta peligroso en algún sentido que eso se transmita así alegremente. A veces la información viaja porque tiene que viajar, o sea, o porque le dijo una tía, o porque se le escapó a alguien. Bueno, ahí veremos qué hacemos, o sea, no nos horrorizamos. Pero es una información de los padres, es una información de esa pareja. Y no está bueno transmitirlo. A veces yo he visto en constelaciones donde los hijos, con representantes, tenían como un poco de miedo a esa mamá o a ese papá. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un punto donde ellos, digamos, si yo los juzgo de la moral, digo, ay, bueno, mató a alguien mi mamá, mi papá. Y es así, es un punto muy básico, muy simple, tiene otros niveles. Y yo acá no puedo juzgar, no puedo decir está bien o está mal. Después ustedes me pueden preguntar qué pensás vos con respecto al tema. Pero yo en los campos de constelación lo que veo es de esta situación, que es algo privado, por un lado, y que además muchas veces ese aborto que se hace en los abortos, tanto naturales como provocados, es un deseo muchas veces de que la mamá se vaya o que siga un muerto, y a veces ese bebé viene justamente a ocupar, no a ocupar, sino viene a sustituir una situación de que la mamá se quede. Entonces, claro, si yo lo miro desde la religión, esto está horriblemente visto, porque no, matamos una vida. Pero yo tengo que ver el conjunto y ver justamente que cuando yo decido hacer un aborto o el aborto es natural, primero de todo, hay alguien que se quiere ir, o yo, mamá, o el papá está siguiendo a alguien. Y este nene o este bebé viene justamente a hacer que alguien se quede acá. Y vuelvo a repetir, las mujeres tenemos muchas veces muchos abortos naturales y no lo sabemos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros quizás para saber si estamos ahí dudando si somos o tenemos hermanos que fueron abortados o no? La consigna sería no ir a preguntar excesivamente. Si me entero, me entero. Lo puedo trabajar, obviamente, si me entero. Sería cerrar los ojos, estar en un estado muy de introspección y imaginarme que tengo mi mamá, mi papá y mis hermanos y ver si hay huecos entre un hermano y otro. Y ahí voy poniendo quizás a una energía. Y ahí cuando me siento con el cuerpo completo, en ese momento voy a decir, bueno, acá está. Entonces quizás yo le puedo decir a todos, yo formo parte, yo soy uno de ustedes, yo me quedo. Y cuando sea el tiempo nos vamos a ver. Pero si yo estoy indagando ahí, no estoy en la vida. No estoy en la vida, porque hay una parte mía que está acusando a la mamá, al papá, a la abuela que dijo que había que abortar. Entonces, con eso hay que tener cuidado, porque las constelaciones nos llevan a estar muy en la vida. Les quiero contar algo rapidito de la terapia de Girina Preco, de la terapia del abrazo. Tuve la suerte de conocerla, era una mujer muy bajita y era muy polenta, era estas personas y murió como de 90 años, con mucha fuerza para vivir. Bueno, ella trabajaba en un hospital y se inspiró en esto que les voy a contar. Y era verano, estaba en la Checoslovaquia, que era muy pobre, no había, digamos, aire acondicionado, etcétera. Había esos pocos ventiladores y ella llegaba con el auto desde el centro de no me acuerdo qué ciudad estaba viviendo y el marido estaba cocinando. Entonces el marido, esto ya empiezo con la pareja, empezaba al revés, pero no importa. El marido, que ella amaba mucho, le hace una pregunta y ella estaba como muy nerviosa y esto, hasta que el marido la abraza sin violencia y le dice, hasta que no estés tranquila no te voy a soltar. Quiero que te quedes acá y que te quedes con estos nervios, con este enojo. Y ella, en ese momento medio que se puso muy nerviosa y se le saltaban las lágrimas y después pudo dejar y ceder a toda esta cosa que venía de cansancio, de estrés, era verano, hacía calor, y se quedó en ese abrazo con este marido,
Y de ahí ella empezó un poco a desarrollar el tema con otras influencias, obviamente, porque había una influencia anterior ya de una psicóloga americana, no me acuerdo cómo se llama, Marta, pero no me acuerdo el apellido. Empezó a trabajar sobre la terapia del abrazo. Y yo les digo esto, y esto se los digo de la neurociencia, es importante abrazarse. ¿Por qué? Porque cuando yo me abrazo, genero oxitocina, que es una hormona esencial, es la hormona, digamos, de cuando mamá me abrazaba, me sostenía, etc. Entonces, un buen ejercicio para la pareja muchas veces es encontrarse, a veces sin decirse nada, en un abrazo, sin decir nada, en un abrazo, y agregaría hombro derecho con hombro derecho, porque así las parejas se abrazan así, de igual a igual, ¿sí? Entonces, bueno, les cuento el tema de la terapia ajustado a la vida de los padres, porque ella lo proponía como la terapia del abrazo para hacerlo en consultorios con los que se habían formado con la terapia del abrazo. Ella dice lo siguiente, divide como en 2 o 3 grupos. El primer grupo dice, desde ser chiquitito a los 6 años, yo como mamá, ¿qué hago? Primero de todo, abrazo por arriba, ¿no? Y lo tengo al bebé este, o el chico este, o el nenito este, que hace caprichos, porque de 2 a 6 años, o desde chiquitito a 6 años, justamente hay un momento donde va a hacer capricho, y quizás no le tenga que decir nada, lo dejo, pero es justamente sin violencia, es lo tengo ahí, le voy aflojando, sin violencia, vuelvo a repetir e insisto, le voy aflojando y a lo mejor lo toco, o a lo mejor le digo el nombre, o a lo mejor le digo estoy disponible, o a lo mejor le puedo decir estoy para vos, o nada. Pero lo que hay que chequearse es cómo es el estado interno, porque yo lo abrazo, digo, ay, este chico, el chico lo va a percibir eso, pero si yo digo, bueno, a ver, lo abrazo, sabiendo que a una edad hay caprichos, sabiendo que a una edad es difícil, sabiendo que ellos muchas veces no pueden comunicar todo como nosotros. Bien, después la otra posibilidad sería el segundo grupo que ella dice, que justamente hacerlo con el padre o la madre, es de 7 a 12 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hay mayor comunicación y yo le puedo decir al chico, bueno, a nosotros nos hace bien hablar desde la verdad, entonces dejarle al chico en este abrazo que vaya contando lo que le pasa, pero sin interrumpir. O sea, para esto tengo que tener un ratito, no lo puedo hacer 5 minutos entre la cena que viene el otro chico, el transporte. Tiene que ser como, bueno, esto se lo dedico a este nene y sientan y vean realmente cómo es el cambio cuando uno lo puede abrazar, cuando uno justamente no llenarlo de besos, sino escucharlo, saber que uno está disponible para ese nenito, para esa nenita. Y después voy a la parte más difícil, cuando de 13 a 18, capaz que no se dejan abrazar tan fácilmente, pero bueno, sentarse enfrente, hacer un espacio, buscar un espacio entre todos, entre el chico, el papá, o a veces o la madre o el papá, buscar un espacio y decirle, mira, yo entiendo que estás enojado, quizás le puedo tocar la mano, quizás le puedo mirar, hacer contacto físico, pero quiero decirte que soy tu mamá y te quiero, y quiero decirte que me importás, y aunque en este momento estés con dificultades, o estés enojado conmigo, o no estés de acuerdo con mis límites, yo estoy acá y te amo. Les aseguro, lástima no me voy a enterar, pero les aseguro cómo cambia esta actitud. Y ahora bien, ¿qué me pasa? ¿Qué le pasa a todos los seres humanos? Necesitamos ser abrazados. Entonces, y ahí me apoyo de nuevo en la neurociencia, como el cerebro no distingue entre la verdad y la realidad, yo les sugiero, y si quieren, en un ratito, hacemos el cierre de este encuentro con este abrazo que les voy a proponer. Bien, y les quiero contar una cosa. Si mamá y papá no nos abrazaron, no nos acordamos, porque si nosotros somos bebés no nos acordamos de eso. Recuerden que si uno está en la vida con los más y con los menos, y con un buen nivel, digamos, neurológico, quiere decir que no tiene dificultades para conectarse con otros, etcétera, etcétera, sepan que hubo mayores que estuvieron disponibles para nosotros. A veces nosotros jugamos como el hijo que tiene
el síndrome del barril sin fondo. Nos parecieron que nos dieron poco y armamos lío con ese poco. Y resulta que uno a veces se tendría que preguntar, miren a dónde llegué con todo lo que pasó, ¿no? Y otra cosa más, y ahí me vuelvo a apoyar en la neurociencia. Vamos a armar una red neuronal, porque quizás ninguno de nosotros nos acordemos de esto que pasó. La vamos a armar en relación al momento que fuimos chiquititos, y qué nos pasa, ¿de acuerdo? Bien. Entonces les pido a todos que levanten y bajen los hombros, unan omóplatos, si necesitan mover un poquito los piecitos, giren los pies para un lado o para el otro. Bien. Recuerden que esto de la terapia del abrazo no necesito tener una pareja. Si en este momento estoy sin pareja, lo puedo hacer perfectamente. El cerebro no entiende. El cerebro, le digo yo lo que hace, sí, lo que hace, y ahí yo voy. Pero es importante que nos conectemos con el abrazo, porque generamos oxitocina. Les pido que cierren los ojos, que unan los omóplatos, pongan las manos sobre las piernas, separen un poco las piernas, sientan que los glúteos sostienen. Y voy a hacer 2 respiraciones, tomando en 4 y soltando en 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Voy a soltar en 4. 1, 2, 3, 4. Voy a tomar de nuevo 1, 2, 3, 4. Y voy a soltar 1, 2, 3, 4. Entonces voy a tomar mi mano derecha y la voy a poner sobre el hombro izquierdo, la voy a cruzar sobre el hombro izquierdo y voy a sentir que ahí, atrás de este hombro, está mi papá, lo haya conocido o no. Y ahí me doy cuenta que solamente con papá no se puede. Estoy completa o completo. Cuando tengo la otra energía, tomo mi otra mano y la cruzo y ahí siento la energía de mi mamá y voy a bajar la cabeza, me voy a ir en dirección al corazón y voy a imaginar que hago un salto en el tiempo y hago otro salto y hago otro salto y hago otro salto y estoy en brazos de mi mamá y de mi papá. Me recuerdo que si no me acuerdo, estoy construyendo esta red donde estoy sostenida de mamá y papá. Para que yo esté acá, ellos estuvieron juntos. Y yo voy a imaginarme que estoy recién nacida casi, de pocos días, recién nacido de pocos días. Y me quedo ahí, tomando aire en 4, soltando en 4, tomando en 4, soltando en 4. Y me voy a preguntar, me voy a dejar percibir en el cuerpo cómo es estar ahí. Cada uno va a decir una palabra que alguno dirá protegida, cuidado, completo. Sientan eso en el cuerpo. Sostenida, sostenido. Sientan eso en el cuerpo. Nutrida. Estaba todo bien, tenía para comer, para dormir. Estaba todo bien. Entonces lo que yo siento ahí es que nada me puede pasar, que todo está bien. Estoy protegida, protegido, cuidado, cuidada. Me quedo respirando ahí en 4, suelto en 4.
Y entonces de a poquito voy bajando los brazos y voy imaginándome que voy haciendo saltos para volver ahora. Muy despacito voy bajando los brazos, los bajo por el costado. Tomo aire en 4, retengo en 3 y soplo de cañón. Entonces 1, 2, 3, 4, retengo. 1, 2, 3 y soplo de cañón. Yo les hago así para abrazarlos desde lejos. Gracias al gabinete, a Nicolás Sanzuerro, gracias a todos. Acompañan y apoyan esta cuarta jornada holística las siguientes empresas. Moca Roticería, comidas caseras. Para realizar tu pedido, comunícate al 3329 4209 92 o 330404. Su dirección: Botaro 1060, San Pedro, Buenos Aires. Instagram: Moca Roticería. Facebook: Moca Aromas y Sabores. Carnicería Corti. Desde 1952, ofreciendo lo mejor en carnes a buen precio. Esquina Rivadavia y Obligado. WhatsApp 33 29 39 14 55. A todos ellos, muchas gracias.